Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer lectura del reglamento de las condiciones del trabajador del personal de la Secretaría de Educación Pública. Hasta ahorita el texto más antiguo que hemos analizado es de enero de 1946, siendo presidente Manuel Ávila Camacho y estando como secretario de Educación Jaime Torres Bodet. Nos daremos cuenta que este reglamento pues ya necesita una reforma. Hay muchos artículos que hablan de escalafón y pues ya quedó sustituido primeramente por la ley del servicio profesional docente y ahorita por la ley de USICAM. Entonces, todos los artículos donde diga escalafón, vamos a tratar de darnos la idea de la ley de USICAM. Y es un texto pues bastante largo, se compone de 15 capítulos, mismos a su vez que están organizados en 92 artículos, por lo cual este video lo voy a hacer en dos partes. Y pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio con el capítulo 1, el de las disposiciones preliminares. Artículo primero. El presente reglamento es de observancia obligatoria para funcionarios, jefes y empleados de la Secretaría de Educación Pública y tiene por objeto fijar las condiciones generales de trabajo del personal de base de la misma dependencia en los términos de lo dispuesto por los artículos 63 y 64 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. Artículo segundo. El Sindicato de Trabajadores de la Educación acreditará en cada caso por escrito, ante la Secretaría a sus representantes legales, generales, parciales y especiales. La Secretaría tratará los asuntos que interesen colectivamente a todos o a una parte de los trabajadores de educación pública con las representaciones sindicales correspondientes generales, parciales o especiales. Los asuntos de interés individual podrán ser tratados a elección del interesado por medio de las representaciones sindicales o directamente ante las autoridades de la Secretaría. Artículo tercero. La Secretaría y el sindicato fijarán de común acuerdo los asuntos que deban ser gestionados por las representaciones sindicales generales, las parciales y las especiales. Iniciamos el capítulo 2. Titulado Trabajadores de Base y Confianza. Artículo 4. De conformidad con el artículo 4 del Estatuto Jurídico, serán considerados como trabajadores de confianza los que desempeñen los puestos siguientes. Inciso A, secretario, subsecretario y oficial mayor. Inciso B, todo el personal administrativo, técnico y de servidumbre que integre las respectivas secretarías particulares de los tres funcionarios anteriores. Inciso C, directores y subdirectores generales con exclusión de los directores federales de educación en la República. Inciso D, directores y subdirectores de institutos. Inciso E, jefes y subjefes de departamentos. Inciso F, los trabajadores que tengan nombramiento de secretario particular de algún director general, director del instituto o jefe de departamento. Inciso G, jefes de zona de inspección en la República. Inciso H, directores de las escuelas, normal superior, normal para varones en el Distrito Federal, normal para mujeres en el Distrito Federal, normal de especialización, normal de educación física y normal de música. Inciso I, investigadores científicos. Inciso J, delegados administrativos. Inciso K, visitadores generales y especiales. Inciso L, inspectores administrativos. Artículo 5. Los trabajadores de base de la Secretaría de Educación Pública se subdividirán en tres grandes grupos: docentes, técnicos y administrativos. Artículo 6. Para los efectos de este reglamento, son trabajadores docentes los que desempeñan funciones pedagógicas. Para fines escalafonarios se consideran separados en dos grupos: maestros titulados y no titulados. Artículo 7. Son trabajadores técnicos aquellos que necesitan para desempeñar el puesto en el que fueren nombrados acreditar que poseen título profesional debidamente registrado y, en el caso que no exista rama profesional, la autorización legal que proceda. Artículo 8. Se considera como administrativo al personal que no desempeñe funciones de las numeradas en los artículos 6 y 7.
Artículo 9. Ningún trabajador adquirirá el carácter de empleado de base sino hasta que transcurran 6 meses de la fecha de su ingreso, con nombramiento definitivo a una plaza que no sea de confianza o de su reingreso en las mismas condiciones anteriores, después de estar separado 3 años del servicio de la Secretaría. Iniciamos el capítulo 3 de los nombramientos y promociones. Artículo 10. El nombramiento legalmente aceptado obliga a la Secretaría y el trabajador al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en el estatuto jurídico y en el presente reglamento, así como en las derivadas de la buena fe, la costumbre y el uso. Para el personal obrero que figure en las listas de raya, no será necesaria la expedición de nombramientos a juicio de la Secretaría. Artículo 11. Los trabajadores prestarán a la Secretaría de Servicios Materiales, Intelectuales o ambos géneros mediante nombramiento definitivo, interino, por tiempo fijo o por obra determinada, expedida por el titular de la misma o por la persona que estuviere facultada para ello. Artículo 12. Para formar parte del personal de la Secretaría se requiere 1. Tener por lo menos 16 años cumplidos. 2. Presentar una solicitud utilizando la forma oficial que autorice la Secretaría, que deberá contener los datos necesarios para conocer los antecedentes del solicitante y sus condiciones personales. 3. Ser de nacionalidad mexicana con la salvedad prevista en el artículo 6 del Estatuto Jurídico. 4. Estar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos que le correspondan de acuerdo con su sexo y edad. 5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delitos graves. 6. No haber sido separado de algún empleo, cargo o comisión por motivos análogos a los que se consideran como causas de destitución, a no ser que por el tiempo transcurrido, que no será menor de 2 años a partir de su separación, la Secretaría estime que son de aceptarse sus servicios. 7. No tener impedimento físico para el trabajo, lo que se comprobará con el examen médico en la forma prevista por este reglamento. 7. Tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo, a juicio del jefe de la dependencia donde exista la vacante, o sujetarse al concurso o pruebas de competencia que fije la Secretaría. En casos de empleo técnico, acreditar la posesión del título profesional registrado. 9. Rendir la protesta de ley. 10. Caucionar su manejo en su caso. 11. Tomar posesión del cargo. Artículo 13. Las órdenes que autorice el trabajador a tomar posesión de su empleo serán expedidas dentro de un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de los acuerdos de designación o promoción. 14. Todo nombramiento que se expida quedará insubsistente cuando el trabajador no se presente a tomar posesión del empleo conferido en un plazo de 5 días. Si se tratare de nuevo ingreso o ascenso, siempre que el cargo deba desempeñarse en la población en donde se encuentre el domicilio del trabajador. Será de 15 días si se tratara de nuevo ingreso o 30 días si de ascenso, en el caso en el que el nombrado deba cambiar su domicilio o tomar posesión de su empleo fuera de él. Los plazos se contarán a partir de la fecha en que se comunique legalmente al trabajador su designación y podrá ser ampliados cuando, a juicio del Departamento de Personal de la Secretaría, circunstancias especiales lo ameriten. 15. Los vacantes pueden ser definitivos o temporales. Son definitivas las que ocurren por muerte, renuncia, abandono de empleo y en general por cese del trabajador. Son temporales las que ocurran por licencia o suspensión en los efectos del nombramiento del trabajador. Artículo 16. La Secretaría nombrará libremente a los trabajadores que deban cubrir las plazas de las categorías presupuestales más bajas, ya sean las que resultan vacantes al correrse el escalafón o que sean de nueva creación
cualquiera que sea su denominación o categoría, de acuerdo con la disposición legal que las establezca. 17. La Secretaría nombrará también libremente a quienes deban cubrir las vacantes temporales que no excedan de 6 meses y en los casos que expresamente señale el Estatuto de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. Artículo 18. La Secretaría podrá remover a su árbitro a todo trabajador de nuevo ingreso antes de que cumpla 6 meses de servicio a partir de la fecha de su nombramiento. Artículo 19. Las vacantes definitivas que no sean de las categorías presupuestales más bajas y los provisionales a que se refiere expresamente el Estatuto de los Trabajadores del Servicio de los Poderes de la Unión serán cubiertas mediante movimientos escalafonarios. Aquí ya no aplica escalafón, aquí sería USICAM. Artículo 20. Todo movimiento escalafonario será invariablemente de acuerdo con el dictamen previo que emita la comisión. Aquí también ya requiere reforma. Artículo 21. La Comisión Nacional de Escalafón se integrará en la forma prevista por la parte final del artículo 41 del Estatuto. Otro artículo que necesita reforma, artículo 22, las plazas de nueva creación que hubiera en la Secretaría deberán colocarse inmediatamente en la especialidad, categoría, grupo o grado correspondientes. Artículo 23. Los jefes de las dependencias de la Secretaría, de acuerdo con los representantes sindicales respectivos, podrán proponer con objeto de cubrir vacantes sujetas a escalafón, que mientras la Comisión Nacional de Escalafón rinda el dictamen procedente. Otro artículo que requiere reforma sería ya con lista de prelación. Y aquí damos inicio al capítulo número 4, que es el de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Artículo 24. Son derechos de los trabajadores percibir la remuneración que les corresponda. 2. Disfrutar de los descansos y vacaciones procedentes. 3. Obtener en su caso los permisos y licencias que establece este ordenamiento. 4. No ser separado del servicio sino por justa causa. 5. Percibir las recompensas que señala este reglamento. 6. Obtener atención médica en la forma que fija este reglamento. 7. Ser ascendido en los términos que escalafón determine. 8. Percibir las indemnizaciones legales que les corresponde por riesgos profesionales. 9. Renunciar al empleo. 10. Y las demás que en su favor establezcan las leyes y los reglamentos. Artículo 25. Son obligaciones de los trabajadores. 1. Rendir la protesta de ley. 2. Asistir con puntualidad al desempeño de sus labores y cumplir con las disposiciones que se dicten para comprobarla. 3. En caso de enfermedad, dar aviso correspondiente a la dependencia de su adscripción y al servicio médico dentro de la hora siguiente a la reglamentaria de entrada a sus labores, precisando el lugar en que deba practicarse el examen médico. 4. Desempeñar el empleo a cargo en el lugar a que sean adscritos. 5. Desempeñar las funciones propias de su cargo con la intensidad y calidad que éste requiera. 6. Obedecer las órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del servicio. Una vez cumplidas, expresarán las objeciones que ameriten. 7. Comportarse con la discreción debida en el desempeño de su cargo. 8. Tratar con cortesía y diligencia al público. 9. Observar una conducta decorosa en todos los actos de su vida pública y no dar motivo con actos escandalosos a que de alguna manera se menoscabe su buena reputación en perjuicio del servicio que se le tenga encomendado. 10. Abstenerse de denigrar los actos de gobierno o fomentar por cualquier medio la desobediencia a su autoridad. 11. En caso de renuncia, no dejar al servicio sino hasta que le haya sido aceptada y entregar los expedientes, documentos,
fondos, valores o bien cuya atención, administración, guarda estén a su cuidado, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 12. Residir en el lugar de su adscripción, salvo los casos de excepción a juicio de la Secretaría. 13. Trasladarse al lugar de nueva adscripción señalado por la Secretaría en un plazo no mayor de 5 días, contados a partir de la fecha en que hubiera hecho entrega de los asuntos de su anterior cargo. Dicha entrega deberá ser hecha, salvo plazo especial señalado expresamente por la Secretaría, en un lapso máximo de 10 días. Siguiente, dar facilidad a los medios de la Secretaría para la práctica de visitas y exámenes en los casos siguientes: incapacidad física, enfermedades, influencia alcohólica o uso de drogas enervantes, solicitud de la Secretaría o del sindicato en cualquier otro caso. 15. Procurar la armonía entre las dependencias de la Secretaría y entre estas y las demás autoridades en los asuntos oficiales. 16. Comunicar oportunamente a sus superiores cualquier irregularidad que observen en el servicio. Artículo 26. Queda prohibido a los trabajadores: 1. Aprovechar los servicios del personal en asuntos particulares o ajenos a los oficiales de la Secretaría. 2. Proporcionar a los particulares, sin la debida autorización, documentos, datos o informes de los asuntos de la dependencia de su adscripción. 3. Llevar a cabo colectas para obsequiar a los jefes o compañeros, así como organizar rifas dentro de las horas laborables. 4. Hacer préstamos con interés a sus compañeros de labores, salvo los casos en que se constituya en cajas de ahorros autorizadas legalmente. 5. Prestar dinero a réditos a personas cuyos sueldos tengan que pagar cuando se trate de cajeros, pagadores o habilitados, así como retener sueldos por sí o por encargo o comisión de otra persona, sin que medie orden de autoridad competente. 6. Habitar en alguna dependencia de la Secretaría, salvo los casos de necesidades del servicio, a juicio de la misma o con autorización de los funcionarios superiores de esta y mediante la remuneración o renta a que haya lugar. 7. Y en general ejecutar actos contrarios del desempeño de las funciones encomendadas por la Secretaría. Capítulo 5. De las jornadas de trabajo. Artículo 27. Se consideran como jornadas de trabajo diurna la comprendida entre las 6 y las 20 horas, la nocturna de las 20 a las 6 horas y mixta la que comprende periodos de ambas jornadas, siempre que el periodo nocturno sea menos de 3,5 horas. Artículo 28. La duración máxima de la jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas para la diurna, 7,5 para la mixta y 7 para la nocturna. Artículo 29. Las jornadas mixta y diurna podrán ser trabajadas en forma continua o discontinua, según lo requieran las necesidades del servicio o lo disponga el reglamento interior de la respectiva dependencia. La nocturna será continua. Artículo 30. Cuando se aumenten las horas de la jornada máxima, excepción hecha del aumento debido al retraso imputable del trabajador, el trabajo será considerado como extraordinario y se retribuirá con salario doble. Artículo 31. En el caso de los conserjes, porteros, veladores, guardianes y otros empleados que presten servicios análogos, no será aplicable lo establecido en el artículo anterior, pues tales empleados tendrán obligación de desempeñar su trabajo aún fuera de las horas ordinarias, sin que por tal motivo se considera que trabajen tiempo extra. Artículo 32. Tratándose del personal obrero sujeto a cuota diaria fija y que cobre por lista de raya, el séptimo día o de descanso se pagará solo en el caso de que haya trabajo 6 días laborables de la semana. Si hubiera tiempo extraordinario, la cuota diaria se calculará
sin tomar en cuenta el séptimo día. Artículo 33. Siguiendo las normas de los artículos precedentes de este capítulo, al expedir los reglamentos de trabajo de cada dependencia de la Secretaría, se precisarán las jornadas respectivas oyendo el parecer del sindicato. Artículo 34. Las horas extraordinarias solo se justificarán cuando razones imperiosas al servicio lo requieran y siempre que una situación transitoria las demande, para lo cual será necesario que los jefes de las dependencias soliciten previamente la autorización respectiva del secretario, subsecretario u oficial mayor con una exposición amplia de los motivos que las originan o bien por resolución del titular del ramo. En los casos de fuerza mayor, los jefes de las dependencias podrán ordenar la prestación de servicios extraordinarios, justificando posteriormente las causas. Capítulo 6. Asistencia al trabajo. Artículo 35. El reglamento interior de cada dependencia fijará el procedimiento que juzgue conveniente para el control de asistencia y trabajo de su personal. Artículo 36. Los horarios establecerán el tiempo laborable concediendo una tolerancia de 10 minutos para llegar al trabajo. Artículo 37. Se faculta a los dependencias para disculpar 2 retrasos en una quincena a un mismo empleado, quedando no obstante obligados a dar el aviso correspondiente al Departamento de Personal en los días 15 y último de cada mes, según el caso, o mensualmente si se tratara de oficinas foráneas. Capítulo 7. Intensidad y calidad del trabajo. Artículo 38. La calidad del trabajo estará determinada por la índole de funciones o actividades que normalmente se estimen eficientes y que deba desempeñar el trabajador de acuerdo con su nombramiento o contrato de trabajo respectivo. Artículo 39. La intensidad del trabajo estará determinada por el conjunto de labores que se asignen a cada empleo en los reglamentos interiores de la dependencia de la Secretaría y que correspondan a las que racional y humanamente puedan desarrollarse por una persona normal y competente para el objeto en las horas señaladas para el servicio. Artículo 40. El trabajo será permanente o temporal. Será permanente el desempeñado mediante nombramiento definitivo y para los servicios que establezca el presupuesto de egresos de la Federación. Será temporal el desempeñado mediante nombramiento interino o para ejecutar obra o trabajo que requiera tiempo determinado y asimismo el que se realice por el personal obrero o supernumerario cuyos salarios se cubran por medio de lista de raya o con cargos o partidas globales del presupuesto. Capítulo 8. De los salarios. El artículo 41. El salario es la retribución al trabajador como compensación de los servicios que presta. En consecuencia, el pago de salario solo procede por servicios desempeñados, vacaciones legales, licencias con goce de sueldo y días de descanso, tanto los obligatorios como los eventuales que la Secretaría determine. Artículo 42. Los salarios y demás cantidades a que tenga derecho los trabajadores serán pagados en los términos de las disposiciones fiscales vigentes. Artículo 43. Los trabajadores podrán nombrar un habilitado dentro de cada dependencia a fin de que recoja la pagaduría respectiva el importe de sus salarios. Pues aquí ya no procede porque pues ya pagan por tarjeta, ¿verdad? Por el banco, transferencias. Artículo 44. Los trabajadores que la Secretaría comisione para especializar o perfeccionar sus estudios en escuelas, universidades nacionales o del extranjero gozarán del subsidio que al efecto la propia Secretaría les señale. Capítulo 9 de las vacaciones. Artículo 45. Las vacaciones de los trabajadores docentes se regirán por los respectivos calendarios escolares y las de los trabajadores no docentes que prestan servicio en las escuelas por las disposiciones que dicten las dependencias de su adscripción.
Artículo 46. Se cubrirán salarios íntegros durante el periodo final de vacaciones a los trabajadores docentes que se encuentren en los siguientes casos. 1. Quienes teniendo nombramiento permanente y sin limitación no hayan disfrutado de licencia para asuntos particulares por un término mayor de 3 meses. Hayan dado clase respectiva durante los 4 últimos meses del año escolar y presenten pruebas o exámenes de su curso. 2. Quienes en las mismas condiciones de la fracción anterior, después de prestar sus servicios en una escuela con nombramiento permanente, presenten en otra o en el mismo plantel los reconocimientos o exámenes finales, aun cuando para servir a esta última se les hubiera expedido nombramiento temporal por ascenso provisional o a puesto superior inmediato. 3. Quienes por estar disfrutando de licencia por gravidez no presenten las pruebas finales o los exámenes de su curso, siempre que no hubieran gozado anteriormente de la licencia para asuntos particulares por un término mayor de 3 meses, pues en tal caso se les dará sueldo íntegro durante aquella parte de las vacaciones comprendidas dentro del periodo de gravidez y medio sueldo por el lapso restante. Por un mínimo mayor de 3 meses. Ok, en las mismas circunstancias se considera a las maestras que también estén en este estado de gravidez y a quienes se hubiera dado nombramiento con limitación en la inteligencia de que éstas solamente percibirán sueldo íntegro durante parte del periodo de gravidez y hasta la fecha fijada como límite del nombramiento. Artículo 47. Tendrán derecho a que se les pague la mitad de sus sueldos durante el periodo de vacaciones. 1. Los trabajadores docentes que teniendo el carácter de interinos hayan trabajado por un periodo mayor de 3 meses y siempre que presenten los exámenes o pruebas finales de sus cursos. 2. Los trabajadores docentes que por causas independientes de su voluntad no presenten exámenes o pruebas finales, pero que hayan desempeñado la docencia cuando menos durante 4 meses anteriores al octavo mes lectivo. Artículo 48. No tendrán derecho a percibir sueldos durante el periodo de vacaciones. 1. Los trabajadores docentes que aun cuando reúnan alguna o algunas de las circunstancias señaladas en el artículo 46, no presenten las pruebas o exámenes finales de su curso por estar gozando de licencia que le hubiera sido concedida para asuntos particulares o por causas que no se justifiquen a satisfacción de la Dirección General o Departamento de su adscripción. Artículo 49. Los trabajadores no podrán negarse a disfrutar de sus vacaciones en las fechas que les sean señaladas, con excepción de los que se encuentran en el desempeño de comisiones accidentales, al mismo tiempo que deban disfrutar de aquellas en cuyo caso podrán tomarlas 30 días después de su regreso a la dependencia de su adscripción. Y con esto concluimos esta primera parte. Nos vemos en un momentito.